buenas a todos en Black Hole Podcast. Hoy estamos aquí en un día muy especial porque poquitas veces, muy pocas, se puede contar con un personaje como el que tengo hoy en el canal, con una persona con tanto recorrido, una persona conocida. Digamos que él es presentador de un programa de Discovery Max llamado Ellos están entre nosotros. Además es director y presenta El Colegio Invisible en Onda Cero. Además es escritor, entre ellos los libros que ha escrito está El Colegio Invisible, Susto Muerte, La España Maldita o Las Claves del Código Da Vinci. Espero que os guste mucho el invitado de hoy porque realmente es increíble. Y aquí tenemos a Lorenzo Fernández Bueno. Un saludo, Lorenzo, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo, Saúl. A ver cómo van estos minutos. Igualmente, hombre. La verdad es que me hace mucha ilusión una entrevista así contigo, ¿vale? Viendo tu trabajo, viendo lo que has hecho. Mira, soy un tío que me encanta, o sea, de toda la vida. Me ha encantado el tema ovni, el tema misterio, el tema... Todas estas cositas me atraen, pero cantidad. O sea, es brutal. Me parece brutal. Y la verdad es que me gustaría saber un poquito cómo empezaste tú con... O sea, ¿desde cuándo te empezó a ti a gustar todo este tema? O sea, ¿que eras pequeño, cuando eras pequeñito? O... Sí, yo te diría que, bueno, lo primero, gracias por pensar en mí para esta entrevista. Yo estoy encantadísimo, de verdad, porque además veo que tenemos, cuando te encuentras con alguien que comparte el mismo gusto, es decir, que los dos tenemos esta pasión por estas temáticas que al fin y al cabo no dejan de ser la curiosidad que nos despierta absolutamente todo por hacernos preguntas e intentar buscar respuestas, pues la verdad es que es muy agradable, ¿no? Encontrarse con gente que, como digo, siempre vibra en tu misma sintonía. Eso está muy bien. Y tanto. ¿El cómo empecé? Pues mira, yo es que la verdad te diría que no tengo un recuerdo muy claro, porque para mí es algo que forma parte de mi vida desde que tengo conciencia. A mí este tipo de temas quizás han ido cambiando, ¿no? Con el paso de los años. Ha habido momentos en los que me han interesado más unas temáticas que otras, pero bueno, dentro de lo que es esto que llamamos misterio, que yo siempre digo lo mismo, es decir, es que va de las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia. Imagínate todo lo que cabe ahí, ¿no? Mi recuerdo es de muy pequeñito, muy pequeñito. Piensa que además yo tuve un extra, ¿no? Un añadido, y es el hecho de que al ser de Jaén, pues claro, es que desde muy pequeñín en mi pueblo se oía que había un pueblo en la sierra donde decían que se aparecían caras en el suelo, ¿no? Y claro, aquello pues despertó la imaginación de aquel chaval por intentar saber más. Entonces, evidentemente, pues qué te voy a contar, no existía internet, con lo cual cualquier cosa que fuera a acceder a información era realmente complicado, más en un pueblo de Jaén. Pero bueno, intentaba hacer todo lo que podía y la verdad es que, ya te digo, esos recuerdos los tengo ahí como un poco difusos porque no te podría decir un momento determinado. Sí tengo muy claro que con 13, 14 años mi vocación por estos temas era paralela a la del periodismo y ahí sí tenía clarísimo que quería ser periodista. Es decir, quería ver qué podía hacer, o sea, a qué me podía agarrar para poder ejercer esa otra vocación que me llevaba a temas de misterio. O sea, ahí sí que realmente lo tengo bastante claro, además es una instantánea que tengo en mi cabeza, porque en el momento en el que yo le planteo a mi padre, quiero ser periodista, se le pusieron los pelos de punta, ¿no? O sea, fue como, ¿cómo que periodista? Aquí hay que hacer derecho, o sea, todo el mundo tiene que ser abogado. Era la carrera que tenía todo tipo de salidas, ¿no? Y yo, no, yo quiero ser periodista. Y ahí sí lo tengo muy claro. O sea que con 14 añitos ya estabas ahí decidido cuál era tu camino, ya lo tenías claro. Sí, clarísimo. Muy claro. O sea, cuando te digo claro es que no tenía ninguna duda porque además, fíjate, o sea, mi padre me reunió con 3 amigos suyos, pues unos hombres muy mayores y muy sesudos, para intentar convencerme de que el niño no fuera a hacer periodismo porque iba a ser como el Quijote, se iba a estrellar contra los molinos de viento, ¿no? Y fue una comida de estas con gente muy mayor y en los postres era intentando pues narrarme cuáles eran todos y cada uno de los defectos que tenía la carrera de periodismo y cada vez que terminaban, bueno, ¿te lo has pensado? Sí, quiero ser periodista. O sea, fue como... Sí, esa comida la recuerdo, bueno, la tengo como muy en la cabeza, ¿no? Y vamos, que lo tuve bastante claro. No había mucha discusión. No, jamás la hubo. Y te digo que, bueno, pues hombre, estas cosas que pasan en la vida que son muy agradables, ¿no? El momento en el que te das cuenta de que tu padre ya ha entrado por el aro, ¿no? Y eso me ocurre, fíjate, eso me ocurre a los 21 años. La primera vez que voy bueno,
Fernando Jiménez del Oso tenía un programa de televisión en Madrid, en un canal local, quiero recordar que se llamaba Misterios para Compartir o algo así. Nosotros, tanto Iker como yo, acabábamos de entrar en la redacción de Enigmas. Inmediatamente nos dijo que fuéramos a su programa para hablar de la actualidad. Claro, imagínate, con esa edad, con el doctor Jiménez del Oso y la primera intervención en televisión. O sea, era la tormenta perfecta, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué a casa, pues uno de los telespectadores había sido mi padre, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, dice, bueno, Estaba allí. hijo, sí, estaba allí, y me dice, bueno, hijo, dice, ha estado bien, pero en vez de ponerte dando la cara a la cámara por la parte izquierda, da mejor la derecha porque queda mejor. Dije, aquí ya me lo he ganado. Aquí ya no hay duda de que ya sabe oye, que aquí hay una vocación y que esto Ya no hay nada que hacer ahí. se lleva en la masa de la sangre y contra esto no se puede pelear. Y tanto. Sí, sí, muy bien. La verdad es que es alucinante ver cómo desde pequeños ya más o menos vamos pillando un camino y al final ya sabemos lo que nos gusta a cada uno. Lo que viene siendo el tema que, bueno, lo que has hecho en Discovery Mag, ¿tú has tenido experiencias reales o no? No, te diría que no. Te diría que, a ver, normalmente, claro, cuando te lanzas a la búsqueda y tienes la inmensa fortuna de que en este caso, siendo Discovery Max, ¿no? Que tengas el aval de un canal de televisión importante, internacionalmente hablando de los más importantes, es decir, yo he salido fuera de España y tú puedes decir que trabajas con todos mis respetos y cariño, ¿no? Porque también he trabajado ahí, en Telemadrid y nadie lo va a conocer, pero tú estás grabando en Israel y te preguntan qué estás haciendo, dices Discovery y todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, ahí te das la idea de la importancia. ¿Qué nos ha permitido esto? Viajar no solo por España, sino por muchas partes del mundo, buscando este tipo de temáticas. ¿Que haya habido percepciones? Sí, te diría que las ha habido. ¿Que ha habido interpretaciones que no sabíamos muy bien qué es lo que teníamos encima o al lado? Sí las ha habido. Claridad absoluta, es decir, no. Y es que no te podría decir otra cosa. Es decir, yo no puedo hacer un ejercicio de fe porque no soy un cura. Yo soy un periodista que si te digo que he visto algo, te tengo que enseñar los datos, te tengo que enseñar los argumentos claro. Y en este caso, no. La verdad es que no. Y además No. prefiero, y te digo más, Saúl, prefiero que sea así. Prefiero que sea así. Yo prefiero seguir ¿Sí? viendo los toros desde la barrera porque entiendo que mientras los vea desde la barrera seguiré siendo objetivo. En el momento en el que pase a formar parte del fenómeno porque haya tenido una experiencia, creo que ahí perderé parte de la objetividad y entonces quizás aquel que está o aquella que está al otro lado de la pantalla, de la radio, de la revista, de los libros, pues claro, ya no me va a creer como debería de creerme en base a mis argumentos. Entiendo. Tú, entonces, no has tenido ninguna vivencia. Sí que has entrevistado a personas las cuales sí que las han tenido. Sí, entonces, sí. ¿tú me podrías contar el caso que creas que es más, el que creas que sí que ha podido ser real? O al menos en tu percepción de lo real en estos casos. De los que hemos entrevistado, mira, a mí te voy a decir que el género que más me gusta cuando estudiaba periodismo, con muchísima diferencia, es la entrevista. Me ha encantado siempre, me gusta hacer entrevistas. Si me preguntaras cuál es el caso con el que me he quedado, te diría que en estas 2 temporadas, ahora estamos a puntito de empezar el rodaje de la 3ª temporada, en estas 2 temporadas hemos entrevistado, yo calculo que, bueno, seguro que a más de 100 personas, de los cuales 70 y tantos eran testigos directos. O sea, 100 personas. Sí. Habéis entrevistado a 100 personas que han tenido 100 personas que o han tenido experiencias o han conocido a personas muy cercanas que las han tenido. Por eso te digo que testigos directos seguramente son más de 70 personas. O sea, ¿sabes qué pasa? Que me parece increíble porque me parecen muchas personas. O sea, 100 personas... Bueno, pues tú piensas que nosotros por cada programa estamos metiendo una media de 12, 14 entrevistas. O totales, lo que llamamos totales, ya sabes, ¿no? Que sacas un fragmento de una entrevista. Sí. Haz la suma y te salen. Entonces, lo que sí te diría, me preguntas que con cuál cuál pensaría que es real o... Todos. Absolutamente todos. Yo de los testigos que he entrevistado no hay ni uno solo que mienta. Ni uno solo. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es qué hay detrás de la verdad que él o ella están interpretando. Claro, eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. ¿Que hay algo? Seguro. Esa gente no miente. Esa gente te ve a ti como si fuera ese último clavo al que agarrarse, porque a su alrededor, generalmente en núcleos rurales, pues imagínate, es el tonto o la tonta de los ovnis. Es así. Y lo que buscan es una respuesta y la buscan desesperadamente. Yo me he encontrado, mira, Saúl, te puedo decir que me he encontrado lágrimas a cubos
a cubos, es decir, de gente que realmente lo ha pasado mal, Ujú. que el fenómeno, que desde mi punto de vista sea lo que sea, que no sé qué es lo que hay, pero es un fenómeno antiguo, porque no es de ahora, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, que en ocasiones se camufla en las creencias de la gente, que es manipulador y, con perdón, es cabrón, porque la vida de la persona no vuelve a ser igual, y generalmente para mal, porque es muy difícil de entender a alguien que te cuenta una experiencia de ese tipo. Por lo tanto, el testigo no miente. ¿Qué hay detrás de su verdad? No tengo ni idea. Es parte de la búsqueda que estamos realizando. Entiendo. De hecho, ayer mismo vi de tus entrevistas a una señora en Fuerteventura, si no me equivoco, Oh, sí, 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 la recuerdo que, por ahí. la pobrecita, o sea, salía llorando. La mujer de hecho, hablando del tema, se desesperaba porque, Sí, 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 sí. sí, 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 ella creía sí. haberlo visto, vamos. O sea, Y fíjate que ahí estamos hablando de algo, entre comillas, dentro de lo que puede ser todo lo que hay alrededor del fenómeno ovni, es una cosa relativamente amable como son las luces populares, ¿no? En este caso era la luz de Mafasca, que efectivamente se ve en esa zona de ajá. Fuerteventura, en los llanos de Betancuria, es muy habitual, pues para que se hagan una idea quienes nos están oyendo, es una especie de esfera de luz que no tiene, bueno, va de un tamaño más o menos desde una pelotita de golf, es lo que comparan los testigos, a una pelota un poco más grande de fútbol, ¿no? Pero que está como flotando y que generalmente actúa a ritmo de persecución, es decir, tú vas en tu coche y de repente se te pone al lado y eso va a la misma velocidad que tú vayas o se enfrenta a ti, es decir, viene de frente, que fue lo que le pasó a Ujú. esta señora. Esta señora estaba totalmente asustada porque no sabía qué era lo que le había pasado aquella noche en aquel lugar. Lo que tenía claro es que aquello era algo raro, no era algo conocido. Y claro, que te lo cuente y que ves que se empieza, como tú dices, a desesperar, que se pone nerviosa, que empieza a llorar. Esa persona no está mintiendo, Saúl. Esa persona Sí, no sí, está sí, sí. mintiendo. Ahora, a mí lo que me gustaría saber es qué hay detrás de lo que cuenta esa persona, porque Claro, es que, seguramente en un porcentaje muy elevado son malas interpretaciones, porque nosotros no sabemos lo que sobrevuela nuestras cabezas, no somos ingenieros aeronáuticos, no somos ujú. pilotos, podemos confundirnos. Pero claro, es que ante una situación como esta, joder, una luz que te viene frontalmente a ritmo de colisión contra tu coche, que tiene una forma como si fuera una especie de ectoplasma gigante luminoso. ¿Qué es esto? Ni idea, pero eso es real. Yo ya te digo, o sea, de hecho el fenómeno ovni es algo que yo llevo muchos años mirando documentales. Hmm, Es algo que siempre me ha traído de cabeza, ¿eh? No, hmm. no viene de ahora. Después, el tema más de fantasmas, ¿has tenido algún caso? Casos muchos. Mira, date cuenta que lo que te decía al principio es que a mí la profesión me ha llevado a ir variando en cuanto a, no sé si en cuanto a gustos, porque a mí prácticamente te puedo decir que me gusta casi todo lo que huele a misterio, ¿no? Pero sí quizás Ajá. en cuanto al tratamiento de determinados tanques de contenido sí los he ido variando durante años, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, en el año 95 de repente me dio por investigar apariciones marianas y me pegué pues todo el año yendo a lugares supuestamente aparicionistas, donde todo el mundo veía pero yo no, decían que había que ver con los ojos del corazón, pero mi corazón debía estar ciego, porque es que yo no veía absolutamente nada, ¿no? Claro, entonces el año siguiente, recuerdo el 96, por ejemplo, sí me dio por investigar todo lo que fuera poltergeist. Poltergeist, casas encantadas, casos que nos llegaban. Entonces a la redacción de Enigmas nos llegaban muchísimos casos. Y bueno, pues hubo cosas interesantes, hubo cosas interesantes. Te vuelvo a llevar a eso que te he comentado antes, ¿no? El Sí. testigo. Mira, yo tuve la oportunidad de investigar un caso en La Rioja, que fue una pasada, o sea, la verdad, porque por aquel entonces, cuando no existía el mail, a través de fax nos llegó una comunicación. Bueno, lo primero que nos llegó fue un parte médico, donde se especificaba que una persona de 16 años se había intentado suicidar, cortándose las venas, tal, y a continuación venía la carta explicatoria, ¿no? Donde nos decía que esa carta, o sea, que esa persona era ella y que además se había intentado suicidar porque después de hacer una ouija en su habitación con una amiga, pues le habían pasado todo tipo de circunstancias desagradables y había llegado a la conclusión que se tenía que quitar de en medio. Es decir, Ujú. es una circunstancia lo suficientemente extrema como para que te interese, ¿no? Y en ese momento, pues lo que decidimos fue irnos para allá y lo que nos encontramos fue un caso de los más desagradables que nos ha tocado investigar. Es decir, era una casa en la que de repente, pues dos chicas se ponen a hacer la ouija en un momento determinado, aseguran que el vaso que están utilizando como máster se Ujú. eleva, ¡bum! Y se estampa contra la pared, ¿no? Y a partir de ese momento, pues esta chica, por ejemplo, la que dormía en esa habitación, asegura que llegaba la noche, se quedaba dormida y de repente abría los ojos y veía que al fondo de la cama había una sombra.
Ella pensaba que estaba soñando, se tapaba la cabeza con una manta y cuando se destapaba, lo que fuera no estaba ahí, lo tenía al lado. Claro, esto le empieza a generar tal estado de tensión que, digamos, ya se dispara en el momento en el que en alguna ocasión amanece completamente rígida sobre los escalones que daban acceso a su habitación, que recuerdo que eran unos escalones de un tamaño bastante importante, 25-30 centímetros sí que tenían, ¿no? Y ella completamente rígida y con magulladuras como si lo hubieran golpeado, y no se había enterado. Claro, esto la lleva a realizar de nuevo la ouija para intentar buscar una explicación por esta tontería, ya saber, de que se ha dejado la puerta abierta y que cerrarla, ¿no? Bueno, y lo que pasa es lo que pasa con casi todas las ouijas, que primero que no es un juego, y en segundo lugar que parece el teléfono directo con el infierno. Le empieza a salir Satanás. Y claro, ya a partir de ahí la situación se desmadra a tal punto de que esta chica decide que si la solución es quitarse de en medio, pues que se quita de en medio. Nosotros vamos para allá y lo que nos encontramos es una casa que ya ha sido vaciada, los padres deciden irse de allí, se van a otra casa y con el paso del tiempo este lugar es utilizado en muy poquitas ocasiones por esta chica y sus amigos, pues lo típico, para hacer alguna fiesta, para juntarse con los amigotes, tal, hasta que un día pasa lo que a nosotros hace que finalmente vayamos allí a investigar el caso. Y es que aseguran que estando un día, más bien una noche, en esa casa ya no tenía luz, por lo tanto la poquita luz que había era la que entraba desde las farolas de la calle. Oyen cómo, imagínate tres plantas, ¿no? Una planta baja de acceso desde la calle, una planta intermedia con un salón, una planta superior con la habitación de esta chica, ¿no? Bueno, pues dicen los que están en el salón, una pareja que empiezan a oír como si alguien subiese por las escaleras rozando con el hombro izquierdo contra la pared, como si fuera alguien cansado. La respiración era de alguien cansado. Claro, empiezan a decir, a preguntar que quién es, porque solo hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Por lo tanto, si no han oído la puerta, es que esa persona estaba dentro, ¿no? Y comentaban, recuerdo a Basilio, que era un chico que tenía parte del cuerpo paralizado desde muy pequeñito, recuerdo que dice, mira, yo en el momento en el que aquello dejó de oírse, vi en la puerta una sombra muy robusta, de 1,80 m, que perfectamente se le podía ver la hoja de un cuchillo de 20 centímetros porque reflectaba la luz de la calle contra el cuchillo. Claro, aquella sombra empezó a tirar hacia arriba, hacia la habitación donde se encontraba la protagonista de la historia con su novio. Y ellos empezaron a gritar, cuidado que sube, salieron corriendo, se fueron a la calle, los de arriba bajaron, no vieron absolutamente nada, y cuando estaban en la puerta, con la puerta abierta, Basilio de espaldas al interior, contándoles lo que había ocurrido en ese instante, cuentan todos los testigos que ese muchacho, como si saliera volando, va a parar 2 metros más adelante, a mitad de la calle, como si algo desde el interior le hubiera empujado con una fuerza tremenda. Y empieza a gritar que le quema la espalda, que le quema la espalda. Cuando le levantan la camisa, lo que encuentran es las manos de alguien, unos dedos muy alargados, marcados literalmente en la espalda. O sea, el caso era tan contundente que cuando llegamos allí lo que hice fue vaciar la casa, decirles que se fueran y que me dejaran allí pasar la noche, simplemente por buscar alguna explicación o por ver si realmente se trataba de una broma, que no lo parecía. Yo te puedo decir que fue la peor noche de mi vida. Es decir, yo tenía la ventana que daba a la calle abierta porque digo, como venga el del cuchillo es que me tiro por la ventana directamente, ¿sabes? Claro, además, estando solo No, la no es para sugestión no te menos, ¿eh? cuento. Claro, la sugestión no te cuento lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí. Y aquello al final la casa la acabaron vendiendo y ya no le hicimos un seguimiento. Los fenómenos, si tenían que ver con los chavales, cesaron completamente. Pero sí, fue una historia, te la he contado así muy rápido, tiene muchas Sí, sí, aristas, sí. pero fue verdaderamente de los casos más desagradables en el sentido parapsicológico que yo me he encontrado. ¿Sí? Y, o sea, y realmente tú lo sentiste que había algo allí. ¿Qué es lo que hablamos? La sugestión no hace mucho también en estos Lo hace casos. todo, lo hace todo. Tú puedes llegar Sí, a sí. ver, vamos, hasta dragones voladores, que no los hay. Lo puedes llegar a ver porque tú propiamente te está poniendo en alerta. Es decir, oye, tú vas, hombre, ya te impone quedarte solo en un sitio así sin saber nada, sin conocer la historia, pues imagínate si encima conoces la historia. Es decir, los que nos dedicamos a esto no tenemos un escudo de protección en el que digas, venga, aprieto el botón y a partir de ahora soy muy valiente. No, somos Sí, seres sí. humanos, ¿eh? Y también nos dejamos evidentemente influir y sugestionar por historias como esta. Entonces, bueno, yo lo recuerdo, que eso es a lo que voy, ¿no? La conclusión que puedo sacarte de este caso no es tanto que yo sintiese o dejase de sentir, sino que a mí la sensación que me dio es que aquellos chavales contaban la verdad. Sí, sí, no. Bueno, siempre se puede haber un interrogante ahí, pero vamos, yo
Ya te digo, o sea, nunca he vivido nada en mi caso, ¿vale? Nunca, tampoco me he querido meter en ningún sitio donde sepa que haya pasado algo, aunque sí que me gustaría vivirlo, ¿eh? También te lo digo. A mí no, a mí no me No, gustaría, yo sinceramente no. No. al menos para quitarme la duda, ¿sabes? Como bueno, lo Sí, mismo que el tema de los sí. ovnis, pues quitarme esa espinita de duda que tengo ahí. Pero cuando eso Eh, sea, Saúl, que mira, yo quiero que sea muy evidente, es decir, que no haya ninguna duda, que no sea un avistamiento personal en el que luego tengas que contarlo, la gente te mire raro, unos digan, bueno, pues sí, otros digan, no, es que quiere montar una secta, no. O sea, que realmente sea un avistamiento masivo en el que si tú quieres coger una piedra, pegarle un peñonazo para que suene clonk y de esta forma tengas la certeza de que es físico, si eso ocurre, que sea masivo. Yo no quiero verlo solo. Han habido avistamientos masivos, ¿no? De Bueno, ovnis. Al me- claro. Vamos a ver, es que claro, si estuviéramos hablando, tú piénsalo, o sea, vamos a aplicar la razón, ¿no? No vamos a dejarnos Hmm. llevar por la pasión. Si realmente hubiera habido avistamientos masivos, estaríamos ante el evento más importante de la historia de la humanidad. Es que no hay otro. Es que no hay otro. Por lo tanto, ¿hasta qué punto esos avistamientos masivos no están contaminados en ocasiones por el pensamiento de un gurú? ¿Hasta qué punto no hay un fraude, no hay un montaje, no hay una mala interpretación? Es que todos estos factores tenemos que ir eliminándolos. Y si Ujú. finalmente, después de todo esto, ese avistamiento masivo es real, entonces sale en todos los telediarios del planeta. No hay ninguna duda. O sea, ¿tú crees que realmente la prensa lo sacaría a la luz? No. Pero ¿cómo no lo va a sacar? Te quiero decir, estamos hablando, vuelvo a repetirte, o sea, estamos hablando de que si esto se produjese, es que no habría nada más importante en la historia de la humanidad. Tú imagínate, o sea, un encuentro con una civilización de otro planeta. Ujú. ¿Qué Ya, hay ya, más importante que esto? sería alucinante, la verdad. Claro, claro, por eso a Sí, mí sí. lo que me mosquea del fenómeno ovni es que normalmente cuando tienes una evidencia gráfica, joder, que estamos en la época del 5G, te quiero decir, que es que todo el mundo, hoy en día, todo el mundo lleva una cámara de televisión en su teléfono móvil. Y siempre estás hablando de una lucecita o de algo que pasa muy rápido, una cosa más o menos difusa. O sea, no hay una evidencia de pedazo de nave que es de encuentros en la tercera fase. Bueno, pues yo es que te digo que llevo 27 años trabajando en Sí. redacción de revista y estamos muy acostumbrados a fraudes, A montajes vivir a fraudes. Ya. y fake news, sobre todo fake news. Tema aparte, hay otra cosa que me alucina mucho de ti, ¿vale? O sea, lo estuve escuchando, ya lo estuve escuchando un poquito, pero el tema de tus viajes, sobre todo. Sé que estuviste en el Amazonas, hiciste una expedición o varias expediciones al Amazonas, ¿vale? Intentando encontrar algo. ¿Qué fue? Pues mira, son tantas las veces que he ido que mis amigos ya me lo dicen, joder, tanta ciudad perdida a ver si la encuentras ya. Pues, claro, claro, debe de estar muy perdida para que no la encuentres. Bueno, nosotros nuestra intención era buscar lo que durante mucho tiempo se revistió con el mito del Dorado, la ciudad de oro que está a mitad del Amazonas, Ujú. pero lo que para los nativos de estas regiones del planeta es absolutamente real y que no tiene nada que ver con una ciudad de oro, sino que sería más bien una especie de fortaleza selvática donde se habría ido el Inca huyendo de la conquista española, que es lo que se Ujú. conoce como el reino perdido de Paititi. Lo que buscaba Tadeo Jones, vamos, Sí, una sí, cosa parecida, ¿no? Y la verdad es que, claro, en todas las incursiones que hemos hecho, que son, la selva es muy dura, es muy, muy dura y realmente no te requiere tanto de un físico fuerte, sino de una mentalidad fuerte. mentalidad. O sea, yo te pongo el ejemplo, nosotros cuando vamos por selva, va saliendo trocha, pues en un momento determinado por la noche acampas en lo que se llaman las playas de río, ¿no? Ahí lo que haces es un perímetro de seguridad, quitas toda la vegetación que puedas para plantar la tienda de campaña y te das cuenta al día siguiente cuando amanece que la zona por la que tú habías venido prácticamente la ha vuelto a cerrar la selva. Y eso psicológicamente es duro, porque te das cuenta de que los guías de selva llegan hasta donde llegan, es decir, no se conocen todo el Ujú. terreno y perderte allí es muy, muy, muy fácil. Pero aún así, con estos condicionantes, sí hemos descubierto cosas en selva verdaderamente alucinantes. Desde arte rupestre totalmente desubicado, en el que aparecen escenas que no tendrían que estar allí, hasta paredones enormes, ¿no? Con representaciones de petroglifos verdaderamente curiosas, ¿no? Todo esto además es muy curioso porque es un poco de película, ¿no? Sí, sí. Mira, nosotros en Cuzco hay un restaurante que se llama Paititi y cuando entras tienes un cuadro enorme donde está representado un mapa
y en ese mapa, que es de la época de los franciscanos, creo que eran franciscanos, pues lo que te representa es una zona de selva donde están concretamente las pirámides de Pantiacoya, que son unas montañas cubiertas de vegetación que tienen forma de pirámide. Pues ves ahí en ese mapa las pirámides, un poquito más adelante ves los petroglifos de Pusaro, un poquito más adelante ves las columnas que refulgen con el sol y un poquito más adelante tienes la fortaleza de Paititi. Bueno, pues a alguien se le ocurrió seguir ese mapa y resulta que efectivamente llegamos. Estaban las pirámides de Pantiacoya. Unos días más adentro en selva tenías los petroglifos de Pusaro. Un poquito más adelante no eran columnas, sino que eran unas montañas. En la parte superior había cuarcita, de tal forma que en momentos puntuales, si daba el sol, aquello parecía que ardía. Claro, dices, si todo lo que indica el mapa está ahí, pues entonces la ciudad también tiene que estar. Lo que pasa es que sí es cierto que cada vez que hemos intentado llegar hasta allí ha sido muy, muy complicado. Ha sido muy complicado porque el entorno se revuelve. Allí una lluvia es brutal. De repente empiezan a aparecer bichos por todos lados, serpientes. Dicen las tradiciones y los nativos del lugar que eso ocurre como una forma de protección del lugar sagrado para que el curioso no llegue. No sé si es así, pero realmente en las ocasiones que hemos ido nos hemos tenido que dar la vuelta, o bien por el entorno, o bien porque de repente sabíamos que si continuábamos no íbamos a tener víveres para el retorno. Y bueno, pues en ello estamos, intentando, no sé si volveré, la verdad, es una de esas cosas que tienes ahí clavadas. Pero bueno, si pudieras... Lo tenéis en mente, poder volver. ¿O? Sí, es algo que tenemos cada año en la cabeza, siempre que llegan además estas fechas, porque es el mejor momento para ir, porque se produce la crecida de ríos por las lluvias y entonces, pues donde no puedes entrar habitualmente con un barquito, pues hay zonas en las que ahora con la crecida del río sí se puede llegar, ¿no? Entiendo que allí no hay caminos, o sea, me refiero, tú vas por medio de la selva, o sea... Vas con el machete a machete y para adelante, ¿no? Sí, eso es. Donde no puedes llegar, hay unos barquitos que se les llama peque-peque, que tienen muy poquito calado, que prácticamente con nada, ¿qué te digo yo? Con 10 centímetros de agua puedes navegar, aunque tengas mucha vegetación debajo, ¿no? Con eso puedes avanzar bastante, pero hay un momento en que se acaba. O sea, hay un momento en el que ya es coger machete y empezar a abrir selva. Y claro, eso es muy duro, porque es que hay veces que en un día lo mismo no has abierto 300 metros. Que la selva, yo no sé si la gente tiene un poco la idea de lo que es la selva, pero es una maraña, es muy complicado. Y una maraña en la que viven bichos que dicen, claro, cuando tú lo has visto, él lleva ya un tiempo mirándote. ¿Sabes? Claro, o sea que hay que tener mucho cuidado. Están expectantes ahí a ver si pillan algo, ¿no? Y de noche ni te cuento, de noche es una escena brutal el salir a la selva, primero porque es súper ruidosa, o sea, no puedes pegar ojo, pero en segundo lugar porque tú coges la linterna, alumbras y no te haces una idea de la cantidad de ojitos brillantes que puedes llegar a ver. Y esos bichos ya te han visto, eso ya te han visto. Yo creo que eso sí que da miedo, más que... Sí, da miedo, sí. La inseguridad, el ser humano no está hecho para ese entorno. No, desde luego que no. Mira, te iba a preguntar otra cosa, ¿vale? Tengo hijos, tengo 2 niños, que ayer les comenté que iba a hablar contigo y tal. ¿Qué le podemos preguntar a Lorenzo? Y dicen, pues le podrías preguntar si cree en Dios. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Crees en Dios? Buena pregunta. ¿En qué Dios? ¿En qué Dios? No lo sé, porque realmente Dios, a ver, por lo que yo he escuchado, al final todas las religiones más o menos se centran en un mismo Dios, ¿vale? Excepto los dioses griegos y los dioses egipcios y todo esto. Más o menos la historia siempre suele ser la misma. Contada diferente, pero siempre suele ser igual. Saúl, yo los dioses humanos no puedo creer, porque están hechos para aterrorizar al ser humano y para controlarlo. Es decir, si en un momento determinado, mira, me quedo simplemente con las religiones monoteístas. Si tú no estás conmigo, o irás al infierno o no te ganarás la eternidad. Te vas a quedar en un limbo. Eso es miedo. Eso es meter miedo. Y detrás del miedo siempre hay un interés que nada tiene que ver con lo espiritual y sí más bien con lo económico. Entonces dioses tan humanos, lo siento, pero no, porque es que son puramente humanos, no son divinidades. Que haya una inteligencia creadora, estoy convencido. Estoy convencido porque es que no puede ser casualidad. ¿Inteligencia creadora a qué te refieres?
sea, no un dios. Pues una inteligencia que hace que de repente en esta inmensidad que se llama universo se den las circunstancias oportunas para que tú y yo estemos aquí hablando. Es que eso no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Aquí tiene que haber algo más. Hablamos del eslabón perdido. Joder, ¿por qué pasamos de ser un mono que nos colgamos en los árboles a de repente ser bueno, pues la especie predominante e inteligente del planeta, capaz de hacer las cosas más brillantes y más alucinantes y también las más malas? ¿Por qué? Eso no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Y ahí tiene que haber algo, desde mi punto de vista, que ha movido los hilos para que nosotros estemos aquí. Estoy seguro. ¿Le queremos llamar Dios? Pues venga, vamos a llamarle Dios. Y no puede ser casualidad. No, no puede ser casualidad. No. Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, te digo que me da la sensación de que no estamos aquí para pasar la vida. No, yo creo que estamos aquí para cumplir una función, cada uno en nuestra pequeña porción de terreno, ¿no? Pero contribuimos A ver, cada uno a... Yo también, yo espero que no solo sea llegar aquí, vivir ciertos años y luego irnos ¿Qué tú piensas lo demás, Saúl? Mira, yo hago esta reflexión muchas veces, ¿no? Es decir, incluso pensando en esa vida después de la vida, ¿no? Que no creo que tenga nada que ver ni con un cielo ni con una eternidad. No, creo, pero sí creo que debe de haber algo, porque sinceramente sería muy extraño pensar que el ser humano cuando nace, te voy a hacer una comparación, somos como un disco duro vacío. Tenemos esa parte importante genética, pero somos un disco duro vacío que nos vamos llenando según vamos avanzando en nuestra vida de conocimiento, de experiencias. Mira, sinceramente, por ley natural, cuando el ser humano llega a la edad anciana, que es cuando más sabio es, porque es cuando el disco duro está más completo, ¿de repente todo eso se pierde con la muerte? Por favor, entonces, ¿para qué vale toda esa preparación? Sinceramente, quiero pensar que vale para algo más. Quiero pensar que vale para algo más. Bien, bien, es un buen pensamiento, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Aparte del tema del Amazonas y tal, ¿habéis hecho alguna otra búsqueda en plan pirámides, Egipto? Bueno, a ver, yo hubo un tiempo que me obsesioné con el arte rupestre y las coincidencias que había a lo largo del planeta entre diferentes culturas que no habían coincidido, desde luego físicamente nunca y cronológicamente tampoco, en muchos casos, ¿no? Y ver que pintaban exactamente lo mismo, y dices, joder, ¿esta gente por qué? Bueno, pues si pintan lo mismo es porque han visto lo mismo. Y en muchas ocasiones eso que pintaban eran cosas muy raras, ¿no? O no solo pintaban, sino representaban. Tú te vas, por ejemplo, a la Pampa de Palpa, es decir, más allá de Nazca, muy poquita gente va. Porque tienes que volar más en el desierto y ahí las turbulencias son un poco más bestias y, bueno, se convierte en una centrifugadora la avioneta, ¿no? Pero ahí tienes unas escenas de unos señores, los dioses oculados, con unos ojos enormes, con cabeza como si estuvieran llenas de coronas de luz, con manos que parecen garfios, que eso de repente te lo encuentras también en pinturas de Baja California, México, de Yamón en Perú, de Tamanrasset, no, de Martucat en Argelia. Dices, ¿y esto por qué? O sea, si es que esa gente no ha coincidido, ¿por qué representan lo mismo? Pues porque vieron lo mismo. Ahora, ¿qué era aquello que veían? Para ellos eran sus dioses. Pues a saber de dónde venían esos dioses. Y además fueron en diferentes tramos de la historia, o sea, no, claro, me refiero, no coincidió en el tiempo, ¿no? Claro, tú hablas con un antropólogo y te dirá, no, es que en el paleocerebro hay una serie de iconos comunes a todo el ser humano, por eso se construye en forma de pirámide, por eso se representan. Mira, tururú, yo lo siento mucho, pero es que ahí tienes representaciones de un nivel artístico brutal con miles de años de antigüedad, donde ese ser humano está pintando eso porque eso que pinta le impactó y lo refleja porque lo vio. Bueno, eso como en unas cuevas que tenemos aquí en España, muy conocidas, que aquí también hay algunos vestigios de que pudo... Mira, que tienes en uno de los sitios más alucinantes y muy poquito conocidos, son los abrigos de montaña de Villar del Humo, en Cuenca, donde tienes unas representaciones que alucinas. Es decir, le llaman el pequeño Tarsili, imagínate. Tienes unas representaciones de alucinar y, sin embargo, es muy poquito conocido y merece mucho la pena verlo porque te abre mucho los ojos. Es que te abre mucho los ojos. Te hace generar muchas preguntas. Ajá. Pues nada, Lorenzo, voy a ir con una última pregunta, ¿vale? Y es, ¿qué consejo le darías a un chaval, ¿vale?, que quiere seguir
un paso como el tuyo. Es decir, que quiera trabajar del periodismo, sobre todo que quiera tirar por el ramo del misterio, el ramo de poder ir a lugares a ver cosas increíbles, a investigar situaciones y momentos de la historia que muy pocas personas han podido investigar y bueno, estas cositas que seguro que hay muchos jóvenes de hoy en día que les encantan estos temas, vamos. Pues fíjate, yo la verdad es que soy muy mal consejero, pero vamos, si tuviera que decir algo, si en un momento determinado esta charla que tú y yo estamos teniendo sirve de inspiración para que alguien en un momento determinado de su futuro se plantee estudiar este tipo de contenidos y hacer, bueno, pues de este tipo de temática una profesión, pues lo que le diría es que creer es crear. Y que si lo sueñas, a veces esto se hace realidad, pero que hay que formarse. Y la formación no pasa solo por consultar páginas web o, en fin, o por intentar divulgar lo más rápido posible. Pasa por leer mucho. Mi generación es una generación absolutamente lectora. Es decir, si tú hablas con gente como Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Javier Sierra, Iker Jiménez, Pablo Villarrubia, etc., 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 estamos hablando de grandes lectores que antes incluso de empezar la carrera, teniendo ya claro lo que queríamos hacer, bueno, pues nos preocupamos por tener esa formación más autodidacta, ¿no? Y luego la carrera pues nos sirvió para completar la técnica a seguir a la hora de divulgar. Pero yo lo que diría es eso, formación principalmente. Formación, formación, formación y que no se tuerzan, que siempre van a surgir voces, que si el cazafantasmas, que si el platillero, que no se tuerzan. Si realmente es vocación y lo llevas aquí dentro, yo siempre lo digo, si lo llevas en la masa de la sangre, que nadie te tuerza el camino, porque al final está la meta. Al final siempre, 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 si uno lo desea y lo vive con intensidad, pues se acaba llegando. Así que pues eso es lo que puedo decir, porque es que ha sido mi caso, ¿no? Por lo tanto, es lo que puedo decir. Moverse y buscar mucha información, aparte de los libros, fuera de casa, ¿no? Entiendo, Sí, evidentemente, porque hombre, sobre todo... hay una parte que es más compleja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el salir es complicado porque pasas muchas horas fuera, pues porque cuesta dinero, porque a veces, no te voy a decir que sea frustrante, pero sí puede llegar a generar, bueno, que no todo lo que buscas surge, no aparece, pero no creo que haya que desistir. Mira, para mí tengo muy claro que más allá de la vocación que tengo por el periodismo, yo soy un reportero. A mí me gusta salir, es lo divertido, el contacto con la gente, el hablar con el testigo, con el experto en el lugar donde estás investigando. Es que eso es maravilloso, porque además, gracias a eso, Saúl, conoces lugares que de otra forma dirías, pero bueno, ¿cómo es que se me ha perdido a mí ahí? Y Sí, conoces sí, sí. sitios y gente realmente maravillosa. Por lo tanto, Ajá. eso de salir, ese es el mejor consejo que se puede dar. Oye, que no nos quedemos ceñidos a una redacción ni al viaje que se puede realizar a través del ciberespacio de Internet, sino que el contacto humano es brutal. Sí, sí. Que es lo que yo creo, ¿eh? Que al final la salsa de tu trabajo es eso, es salir Para y mí, desde poder, luego. poder ver en persona lo que a veces leemos en los libros, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de Sí, sí. acuerdo. En fin, pues nada, Lorenzo, muchas gracias por esta entrevista. La verdad ha sido un placer contar con una persona como tú. Espero que en otra ocasión se pueda dar de nuevo. Muchas gracias por todo, de verdad. Saúl, gracias a ti de verdad por la oportunidad que me das de poder contarte lo que para mí son historias casi casi ya de abuelo cebolleta, de lo que son historias de mi propia vida, ¿no? De mi cuaderno de campo, como diría aquel. Y oye, que enhorabuena por la iniciativa que estás emprendiendo, que tengas muchísima suerte, te deseo lo mejor. Y aquí tienes a un amigo para lo que haga falta. Genial, Lorenzo. Igualmente, ¿eh? Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.